fórmulas de bueno, nada más funciones de singularidad, que son los paréntesis angulares. Bien, entonces, y también les había comentado que hay dos herramientas matemáticas que debemos saber manejar para poder aplicar el método de la doble integración a efecto de calcular las deflexiones en vigas. Esas dos herramientas son integración de funciones, para los que llevaron cálculo integral en el bachillerato, cualquiera que haya sido ella, ese sistema en el que hayan cursado, se les va a hacer familiar lo que vamos a ver. Para los que no, de cualquier forma les voy a explicar cuáles son las fórmulas de integración que se van a usar y vamos a ver algunos ejemplos. Y la segunda gran herramienta que tenemos que ver son las funciones de singularidad, que justamente son aquellas que se escriben a través de los paréntesis angulares, como son las ecuaciones, las expresiones que definen a las ecuaciones de momentos en vigas, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada. Bien, entonces el objetivo de la clase del día de hoy es ver las fórmulas y ejemplos de integración para cubrir ese aspecto y asimismo ver qué son, cómo funcionan y cómo hay que evaluar las funciones de singularidad, es decir, aquellas funciones que se expresan a través de paréntesis angulares. Veamos cada una de ellas. Voy a comenzar con las funciones de singularidad. Entonces, como ya les he adelantado, las funciones de singularidad son aquellas que en matemáticas se expresan a través de paréntesis angulares, que son de este tipo. ¿Qué significan los paréntesis angulares? Que no siempre hay que hacer la evaluación de las funciones, sino que depende de ciertas características o cualidades que se deben de cumplir para que esa función se pueda evaluar. Bien, miren, desde el punto de vista matemático, esta es una función de singularidad, aquella que se expresa como fx igual a, paréntesis angular, x menos a la n. Ahora bien, aquí hay dos posibilidades. Una es que se efectúe la evaluación de la función y la segunda es, o la otra, la alternativa más bien es, que no se haga la evaluación, o lo que es lo mismo, que la evaluación de esa función de igual a 0. Bien, ¿de qué depende una situación u otra? De las desigualdades que aparecen de este lado. Aquí. Así, por ejemplo, aquí establece lo siguiente. Si x es menor o igual a a, si esta x es menor o igual a esta a, significará entonces que la función de singularidad no existe. Es decir, que su evaluación es igual a 0. Por otro lado, si no se cumple con esta condición, es decir, que x sea mayor que a, entonces significa que sí hay que hacer la evaluación. Si observan aquí, ya los paréntesis angulares se convierten en paréntesis normales, lo cual significa, en términos matemáticos, que la evaluación se tiene que llevar a cabo. Es decir, que los paréntesis angulares adentro de ellos solamente admiten como resultado de esta diferencia cantidades positivas. Si da cantidades negativas, estaremos de este lado. Es decir, que x es menor o igual a a. Y si nos da cantidades positivas, estamos de este lado. Entonces es como recapitulando, los paréntesis angulares, en la operación que se efectúa dentro de ellos, solamente admite cantidades positivas. Miren, veamos algunos ejemplos muy sencillos. Los voy a escribir de este lado. Pensemos una función, pues no sé, pongámosle valores a a y a x. Supongamos, los voy a poner de este lado. Pensemos en que para una primera aproximación, x va a ser igual a 5. Ya a 7. Pensemos en esa primera suposición. Bien, si hacemos el desarrollo, nos vamos a dar cuenta entonces que adentro de este paréntesis angular sería 5 menos 7. Y elevado pues a cualquier potencia, supongamos el cuadrado.
conclusión aquí es la siguiente. Observarán que si restamos 5 menos 7, va a dar igual a menos 2. Por lo tanto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque aquí me dio una cantidad negativa. Entonces, en cuanto uno detecta una cantidad negativa dentro del paréntesis angular, su evaluación es igual a 0. Lo que es lo mismo, no existe esa función. Veamos una segunda suposición. Ahora voy a invertir los valores. Supongamos que x es igual a 7 y a es igual a 5. Bueno, el momento de evaluar esta función entonces va a quedar de la siguiente manera. Ahora tenemos 7 menos 5. Y ahora sí nos da un 2 positivo. Por lo tanto, aquí si hacemos la evaluación, 2 al cuadrado es igual a 4. Una tercera aproximación a lo que son las fórmulas de singularidad. Tenemos que ahora x es igual a 7 y a es igual a 7. Aquí sería 7 menos 7. Aquí va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí va a ser 0. Dado que aquí 7 menos 7, pues es 0. Ahora bien, voy a separar los estos de aquí. En los dos primeros casos, cuando x es menor que a, que se cumple con esta situación, o que x es igual que a, que también aquí, porque aquí es menor o igual, si observan la función fue igual a 0, tal como nos dio a nosotros si hacemos el desarrollo. Sin embargo, ya a partir de ahora, en cuanto vean una cantidad que es negativa o igual a 0 adentro del paréntesis angular, en automático ya tienen que reaccionar. La función es 0, no existe. Por otro lado, la única posibilidad en que existe esta función es que x sea mayor que a, es decir, que nos dé una cantidad positiva aquí. Luego entonces, si nos da una cantidad positiva dentro del paréntesis angular, como en este caso nos da igual a 2, pues sí lo elevamos al cuadrado, y nos da igual a 4. No sé si ya haya quedado entendido. Los resultados siempre tienen que ser positivos, ¿verdad? Los resultados adentro del paréntesis angular, para efecto de que se pueda evaluar, deben ser positivos. Y así, si sale un número negativo o un 0, pues es 0, ¿verdad? Así es. Miren, aquí les puse algunos ejemplos en el documento que les compartí. Voy a reproducir de este lado. Voy a cubrir estas operaciones para irlas descubriendo conforme se van haciendo. Pues hoy lo tenemos. Dice aquí, evaluar la función de singularidad fx igual a 18, paréntesis angular, x menos 2, etcétera, paréntesis al cuadrado menos 5, paréntesis angular, x menos 6. Cuando los valores de la variable x es igual a 2, a 5 y a 10. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer la evaluación con x igual a 2. Entonces, en todas las x que aparecen aquí, vamos a poner el valor 2 porque ese es el primer planteamiento que tenemos que realizar de acuerdo a lo que se está solicitando aquí. En 2, en 5 y en 10. Entonces, evaluación en x igual a 2. Pues ponemos, entonces, fx igual a 18. En vez de x, pues ponemos 2. 2 menos 2 al cuadrado. Menos 5. En vez de x, sería 2 menos 6. Miren, si observan aquí, nos va a dar 0. Porque 2 menos 2 es 0. Significa que toda esta función no va a existir. Al menos este primer término. Y aquí en esta otra parte, adelantando un poco los hechos, es 2 menos 6, va a dar igual a menos 4. Pues tampoco lo tenemos que igualar porque adentro del paréntesis angular nos va a dar igual a una cantidad negativa. Luego entonces aquí la conclusión es que esto va a ser igual a 0. De cualquier forma aquí creo que es el desarrollo. 18 será al cuadrado menos 5 por menos 4, que es lo que me da aquí adentro. Como aquí fue 0 y aquí fue menos 4, es decir, una cantidad negativa,
Por lo tanto, la función es igual a 0. Es decir, este primer término es 0 y este segundo término también es 0, porque aquí fue 0 adentro del paréntesis y porque acá fue una cantidad negativa. En este caso fue 4, pero perfectamente pudo haber sido menos 2000, menos lo que ustedes quieran ponerle, en automático se hace 0. De tal manera entonces que la evaluación de esta función de singularidad en x igual a 2 es igual a 0. Veamos un segundo ejemplo. Ahora con x igual a 5, pues en donde aparece x vamos a poner 5. Entonces quedaría 18, paréntesis, 5 menos 2 al cuadrado. Aquí lo tengo. Luego menos 5x menos 6, es decir, 5 menos 6. Desarrollando, entonces aquí da 5 menos 2 igual a 3. Aquí es positivo, por lo tanto aquí sí tengo que hacer la evaluación que aquí me está marcando. Y acá por otro lado me va a dar 5 por 5 menos 6 menos 1. Pues esta cantidad fue negativa. Por lo tanto, al haber sido negativa, significa que hace que toda esta función no exista, porque insisto, aquí tiene que ser una cantidad positiva dentro del paréntesis. Entonces significa que nada más tengo que hacer esta parte, sería 18 por 9, porque 3 al cuadrado es igual a 9, que es igual a 162, y esta parte pues es 0, porque no existe, pues queda nada más 162. Entonces la evaluación de esta función en singularidad de lo que es igual a 5 es igual a 162. Veamos un último ejemplo con x igual a 10. Entonces, ahora va a ser con x igual a 10. 18, 10 menos 2 al cuadrado. Menos 5, 10 menos 6. Aquí lo tenemos. Efectuando esta operación me va a dar 10 menos 2, 8. Está positivo, por lo tanto sí tengo que hacer esta evaluación. Menos 5, y aquí sería 10 menos 6. Va a dar más 4. También tengo que hacer esa evaluación. Entonces aquí sería 8 al cuadrado por 18, da 1152, menos 5 por 4, 20. Y el resultado es igual a 1132. Y así es como se usan las funciones de singularidad. ¿Dudas? Espera tantito, profe. Es que lo estoy pasando. Sí, le puede tomar una captura, o bien esto también forma parte del documento que les publiqué en la plataforma Moodle. Ah, ya, gracias. Profe, Sí, ¿quién va a preguntar? el 1132 sale de 18 al cuadrado multiplicado por 8. No, eso sale del 1152. Ah, ok, Después acá es menos, menos, 5 por 4, 20. Y ya se hace la diferencia y da el 1132. ok, gracias. De nada. ¿Bien, alguna otra duda? Bueno, aquí porque lo hice desglosado, pero en automático ya aquí, ya con cierta pericia, experiencia que ustedes la tienen que adquirir, por cierto, en esta unidad. Desde el principio acá con x igual a 2, hubiéramos percibido que es igual a 0, porque entonces aquí nos da 0 y acá nos da una cantidad negativa, y así para los demás casos. Y así es como funcionan entonces las funciones de singularidad. Es algo que vamos a estar usando a lo largo de toda esta unidad, así que por favor que no se les olvide. Bien, eso es con respecto a esta primera herramienta de matemática. Ahora veamos las integraciones, que es la segunda situación que tenemos que solventar antes de poder aventurarnos a resolver cualquier tipo de ejercicio que tenga que ver con deformaciones aplicando el método de la doble integración. Bien, las funciones que nosotros vamos a integrar son las algebraicas. Es decir, que ni siquiera es el legajo de fórmulas integrales que hay en los libros de cálculo. Solamente vamos a usar dos fórmulas, que son las que aquí aparecen. La de la función constante y función algebraica. Son las únicas que requerimos. Veamos el de la función constante. Este símbolo que aquí parece como una S cursiva alargada es el símbolo de la integración. Para los que no lo conocían, es el símbolo de integración. Y para los que ya, pues recordárselos. Este símbolo no es más que un operador matemático como lo es el signo más, el signo menos, el signo por, el signo igual. Son operadores matemáticos. Ahora bien, este operador matemático de la integración siempre va acompañado de este otro operador matemático, porque aquí
le indicamos respecto a qué variable de la diferencial tenemos que hacer la integración. Aquí me está indicando que respecto a la variable x. Entonces, tanto esto como esta parte no es más que nomenclatura matemática, es decir, operadores matemáticos para poder expresar la integración de una cantidad. Entonces, estos son los operadores matemáticos. Así que a eso, pues solamente respetar escribirlos. Bien. Ahora bien, si esos son los operadores matemáticos, entonces significa que la única cantidad a la cual se le está haciendo la operación es a esta cantidad. Es decir, esto que se reconoce en sus cuadritos representan, insisto, operadores matemáticos como el signo más, el signo menos, el por, el entre, raíz cuadrada, qué sé yo. Y esto representa la cantidad a la cual se le está haciendo la operación. Entonces las funciones constantes, es decir, las cantidades, como el 5, como el 20, la cantidad que ustedes quieran, que no van acompañadas de ninguna variable, se les llama constantes. Y en matemáticas se suelen representar con las primeras letras del abecedario, en este caso con la letra A. Entonces aquí establece esta fórmula lo siguiente. La integral de cualquier cantidad A respecto a la variable X es igual a esta variable A multiplicada por la variable de la diferencial, es decir, por esta X, más una constante de integración, porque las integrales que estamos haciendo son integrales indefinidas, entonces siempre hay que añadirles una constante de integración que se convierte en una variable más que tenemos que calcular en un momento dado para este problema físico que vamos a aplicar de las deformaciones. Si solamente fuera un ejercicio matemático, hasta ahí quedaría. Entonces, déjenme limpiar un poco aquí el dibujo. Sencillamente, el X más C siempre va a ir en las funciones constantes, para que me entiendan. ¿Qué es lo único que va a estar cambiando? Pues la cantidad sobre la cual estoy haciendo la integración. Si este originalmente era 5, pues acá va a seguir siendo 5. Si aquí era menos 20, acá va a seguir siendo menos 20. Todo lo demás siempre va a quedar igual. Miren, veamos algunos ejemplos. Son cantidades constantes, como el 45, o el menos 168, etc. Entonces, le aplicamos el operador matemático de la integración, que es añadirle el símbolo de integración, más la diferencial con respecto a la cual se va a hacer la integración. Listo. Entonces aquí realmente estamos efectuando la operación, valga la redundancia, solamente sobre 45. De acuerdo a esta regla, entonces la A permanece. Y lo único que tengo que añadirle siempre es el X más C. Entonces 45, entonces 45X más C. Si es menos 168, pues el resultado va a ser menos 168X más C. Si se fijan, esta parte de aquí se repite. No importa qué cantidad tenga originalmente. Y lo único que está cambiando es esta cantidad. Si era 45 originalmente, pues sigue siendo 45. Si era menos 168, sigue siendo menos 168. ¿Sí quedó entendido o hay duda? ¿Y qué le pasa a la D, profe? Solamente se descarta. ¿Qué le pasa a la qué, perdón? La D. Es un operador matemático. Solamente indican una diferencial sobre la cual se está aplicando la integración. Pero esa de no le hagan caso. Ya no, solo se descarta, pues no sirve para. Digamos que esta integración, este símbolo de integración, con este símbolo de la diferencial, que es la D, se eliminan. Entonces nada más quedaría 45 de X. Sería algo así como más menos, ¿no? Si aún más le resto algo, pues entonces se cancelan mutuamente. Entonces, eso es otra forma de verlo. Esta integración se cancela con esta diferencial y nada más me queda el 45X y tengo que añadirle su constante de integración. Eso es inevitable. De igual forma acá lo podemos percibir de esta manera. Esta integración se cancela con esta diferencial y entonces nada más nos queda el menos 168x
más la constante de integración. No sé si ahora sí que ya quede más claro. Sí, profe. Bien, entonces así son las integrales de funciones constantes. Funciones constantes todas aquellas que no tienen x, para que me entiendan, que no tienen ninguna variable. Bueno, eso es con respecto a la primera fórmula. Veamos la segunda fórmula. Una vez más, estos son operadores matemáticos. Y entonces, ¿cómo queda esto de aquí? Aquí también podemos ver la aproximación de que se elimina este símbolo de integral con esta diferencial. Y entonces, esta x siempre va a tener exponente 1. Si, como estamos multiplicando, bueno, esta permanece. Como estamos multiplicando x a la n por 1, en la multiplicación siempre es una suma de exponentes. Por eso aquí se convierte en n más 1. Entonces, y eso, este nuevo exponente también pasa como denominador y le añadimos su constante de integración. Entonces, recapitulando aquí, si tengo una expresión de este tipo, es decir, que ya tengo una variable x, al exponente de la variable siempre le vamos a sumar 1 y esta nueva cantidad pasa como denominador también y le añadimos su constante de integración. Eso sería todo el chiste de esta fórmula. Veamos algunos ejemplos. Miren, aquí ya tenemos variables x en estas expresiones. Bueno, listo. Entonces, aquí la pregunta era realizar la integración de las siguientes funciones respecto de la variable x. Bien. Aquí tenemos ahora la función 21x al cuadrado. Ya tenemos una x. Entonces, solamente es ver este número. Y sobre este número, aplicar la operación. ¿Cuál operación? Esta que viene indicada. Entonces, el 21 pasa igual, de acuerdo a lo que aquí establece, porque esta pasó igual. Bien, 21 pues va a pasar igual, como 21. Ahí lo tenemos. Y luego el x, dice aquí que al exponente hay que sumarle 1, que este x a la n se convierte en x n más 1. El n de este exponente es igual a 2, más 1 pues sería 3. De cualquier forma aquí, como es el ejemplo, lo dejo indicado. X, 2 más 1. ¿Cuál 2? Pues este 2 que tenía más el 1, que es por fórmula. El 1 que aquí tenemos. ¿Siempre va a ser más 1? Sí, siempre va a ser más 1. Que es esta parte de aquí. Y este 2, que era este 2 que tenía que originalmente. Bueno. Y esta cantidad nueva del exponente lo ponemos también como denominador. Miren, ¿ven? 2 más 1, 2 más 1. Y esto sencillamente añadirle su constante de integración. No lo voy a hacer hasta el final, hasta la simplificación, para que esa C no nos esté estorbando. Haciendo la simplificación, aquí queda entonces 21x, 2 más 1 sería x al cubo. Aquí lo tenemos. Y aquí 2 más 1 igual a 3. Y nos queda de esta forma. Ya finalmente simplificamos. 21 entre 3 va a ser igual a 7. X al cubo, eso se conserva, y más la constante de integración. La constante de integración siempre va a ser algo inevitable, siempre se lo tenemos que añadir. ¿Sí quedó entendido? Sí. Veamos un segundo ejemplo. Aquí ya son más términos. No solamente es, como lo teníamos acá, pues, puros términos independientes, sino que aquí ya tenemos muchos términos. Ya la función es 10x a la 4 menos 2x cúbica más 6x al cuadrado menos 2x menos 7. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un polinomio al momento de efectuar la integración? Pues irnos uno por uno. Entonces esto se convierte en hacer la
integración, abrimos paréntesis, pues de toda esta función que es un polinomio. Y entonces hasta aquí lo que hago es indicar la operación, la integración de toda esta cantidad respecto de la variable x. A partir de ahí hacemos la integración y es irnos uno por uno. En el primer término entonces sería 10x, y el exponente es igual a 4, y de acuerdo a esta fórmula hay que sumarle 1, entonces quedaría 10x a la cuarta más 1 entre 4. En este caso, aquí ya como es un ejemplo en el cual ya pasamos los detalles, pues hacemos la suma. 4 más 1, 5. Y ese 5 pasa como denominador. Y luego menos 12x al cubo más 1. Es decir, 3 más 1 va a ser 2x a la cuarta y entre 4, porque ese nuevo exponente pasa como denominador. Aquí lo tenemos. Luego más 6x al cuadrado más 1, porque es la fórmula. El más 1 es inevitable en el nuevo exponente. Entonces más 1 va a ser igual a 3, y entre 3, porque es la cantidad que resultó del exponente. Aquí lo tenemos. Luego menos 2x a la 1 más 1, pues sería x al cuadrado y entre 2. Luego menos 7. Esta cantidad no tiene x, luego entonces aquí le aplicamos la primera fórmula. Le añadimos su x y le ponemos finalmente la más constante de integración. En este caso la constante creo que no se la puse porque siempre la pongo hasta el final, hasta el resultado ya último simplificado. Entonces menos 7 y nada más le ponemos su x. 10 entre 5, efectuamos operaciones, es igual a 2x a la quinta. Luego menos 2 entre 4 a 3x a la cuarta. Luego más 6 entre 3 a 2x cúbica. Luego menos 2 entre 2, pues menos x al cuadrado. Y menos 7 más su constante de integración. Esta constante de integración abarcaría la suma de todas las constantes de integración que se generaron por cada una de las que se fueron efectuando. ¿Sí quedó entendido o hay dudas? Profe, entonces al final de la ecuación siempre se va a agregar el más c, que es la constante. Sí, así es. Siempre hay que añadirle la c. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. ¿Va alguna otra pregunta? Bueno, veamos. Profe, Sí, adelante. en el caso de, ya ve que tiene 2x menos 7, para poner la segunda fórmula, nada más necesita tener una x o, en dado caso, por ejemplo, el 10x más 5, hacerlo dividido entre 2, o sea, debe de tener un exponente aparte para hacerlo como la segunda fórmula. A ver, no le entendí muy bien a su pregunta. A ver, ¿me puede volver a repetirla? Ya ve que hay dos fórmulas diferentes, la Sí. algebraica y la constante. Para hacer la algebraica debe de tener un signo aparte, nada más. Para hacer la algebraica debe tener x. Y si no tiene la x, es la constante. Así es. Ah, muy bien. Bien. Bueno, veamos un último ejemplo. Este ya es un ejemplo un poco más parecido a lo que nosotros vamos a manejar. Recordarán con la tarea del día de hoy que les dieron expresiones de este tipo debido a las funciones de singularidad que estamos usando. Bueno, aquí la función es 19, paréntesis angular, x menos 3 al cubo, menos 30, paréntesis angular, x menos 7 al cuadrado. Bueno, indicamos entonces la integración. Como aquí tengo paréntesis angulares, entonces el signo de agrupación que estoy usando son las llaves, pero pudieran haber sido paréntesis normales y no pasa nada. Así que, cuestión de estilos. Incluso hay quien le pudo haber puesto corchetes, pero no pasa nada. Lo importante es que no perdamos de vista la expresión a la que le deseamos calcular su integración.
Aquí se preguntarán seguramente más de alguno cuando vieron este ejemplo si tienen que desarrollar los binomios, en este caso aquí el binomio al cubo y aquí el binomio al cuadrado. O en su defecto incluso haber tenido aquí exponente 1 y la pregunta sería, ¿tengo que efectuar la multiplicación? Bueno, la respuesta es que no. Estas cantidades que quedan entre paréntesis angulares, así déjenlas, no desarrollen los binomios, no hagan ninguna operación, así manéjenlas. De tal manera entonces que virtualmente este paréntesis angular x menos 3 funcionaría como una x cualesquiera. Es decir, que no vamos a desarrollar los binomios, pero sí nos vamos a tener al exponente que tenemos aquí afuera. En este caso era cubo y aquí también tenemos el cubo. Significa que a este exponente es al que hay que sumarle un 1. Pero la expresión la vamos a dejar igual, el x menos 3, sin desarrollar nada. De tal manera entonces que efectuando la primera integración, pues quedaría el 19 que se conserva, paréntesis angular, x menos 3, y aquí tengo al cubo, más 1, quedaría la cuarta, y todo eso dividido entre 4. Muy bien, aquí lo tenemos. 19x menos 3, la cuarta, entre 4. Luego menos, el 30 se conserva, y aquí tendríamos x menos 7 al cuadrado, es decir, 2 más 1, pues se convertiría en cubo, al cubo y entre 3. Bien, a partir de aquí efectuamos la operación, 19 entre 4 va a ser igual a 4.75, x menos 3 a la cuarta. Luego menos 30 entre 3 a 10, x menos 7 al cubo, y más su constante de integración. Y este ya sería entonces el resultado final de haber efectuado la integración sobre esta expresión que contenía paréntesis angulares. ¿Dudas? ¿La constante cuál era, profe? ¿La constante qué constante? O sea, la C. Ah, ya me lo han preguntado varias veces y creo que lo dejé bien especificado al principio. O sea, eso siempre pónganselo, siempre. Ah, solamente es parte de la fórmula. Pero- Podemos verlo así, como parte de la fórmula, sí. Ah, muy bien. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, al parecer no. Hoy voy a dejarle hasta aquí. Quiero que quede bien entendido lo de las funciones de singularidad y las integraciones, porque eso ya a partir de la siguiente clase lo vamos a aplicar sobre ejercicios y no me voy a detener a volvérselos a explicar, así que no quiero confundirlos. El día de hoy, haciendo otras cosas, quiero que esto de alguna manera lo digiera a su mente para que entonces en la siguiente clase, pasado ese periodo de asimilación, ya no haya dudas al momento que yo esté desarrollando los ejemplos de las deformaciones, porque ahí solamente voy a aplicar esto que les expliqué el día de hoy. De cualquier forma, para asegurarme de que así es, de que van a repasar lo del día de hoy, preparé 2 ejercicios que son los que van a hacer de tarea, que aparecen al final del documento, en la página 17, que les compartí a través de la plataforma Moodle, para que los realicen de tarea. Esa entrega va a ser mañana a las 8 de la noche la entrega. Todavía no hago la programación, pero ya nada más termino con ustedes la clase. La realizo con un margen de 2 horas para que la puedan entregar. Es decir, les va a parecer a ustedes que tienen hasta las 8 de la noche. Sin embargo, si tuvieran problemas de conectividad, con la certeza de que van a tener hasta las 10 de la noche más tardar para que puedan subir la información. El tiempo de margen adicional que les doy siempre en las tareas, y que hoy es la primera vez que se los menciono, y no lo había hecho porque después muchos alumnos no entienden cuál es el espíritu de esta situación. El espíritu es que si tienen problemas de conectividad, pues tengan ese colchón para poderle entregar. Eso no significa de que digan,
es a las 8 de la noche, pero ya sabemos que más tardar a las 10 comienza a ser el problema a las 9 de la noche. No. O sea, siempre tiene que estar en ustedes presente que a las 8 de la noche tiene que estar esa tarea y que bajo condiciones extraordinarias si cuentan con 2 horas más para poderlo hacer, pero que no se convierta eso en lo normal. Bueno, entonces se tarea el 2 y el ejercicio número 3 para mañana a las 8 de la noche. Ingeniero, Sí, adelante. lo que pasa es que mi compañera Yanivon tuvo problemas de conexión. No se pudo conectar por internet. ¿Cómo se apellida? René Ivonne de la Cruz, Austria, creo. Bien. Bueno, entonces, por mi parte es todo. Nada más permítanme un momento que descargue la lista de asistencia. Gustavo Luis Juan Ortiz, ¿tiene alguna duda? Lo vi con la mano levantada. Bien, entonces, si no hay más comentarios, me despido, que tengan buena tarde y nos vemos para el siguiente miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.